Equipo, estoy muy feliz de compartir la llamada del día de hoy. Mi objetivo con esta llamada y la intención de esta llamada es que ustedes entiendan cómo cumplir la promesa de esta industria. Cuando lanzamos el nombre de ese ciclo y cuando ese ciclo se llamó el ciclo de la promesa, fue un nombre que resonó mucho conmigo, me encantó ese nombre. De hecho, por eso junto con Vale tuvimos la oportunidad de lanzar ese ciclo porque las dos conectamos muchísimo con el nombre de este ciclo y lo he llevado todas estas 2 semanas todo el tiempo porque es un nombre que tiene muchísima, muchísima intención. Y les quiero compartir cuáles son las promesas que yo me he cumplido gracias a este negocio, cuáles son las promesas que te va a cumplir este negocio y cómo puedes tú llegar a cumplir y ser la prueba viviente de la promesa de esta industria y de la promesa del network marketing. Y antes de iniciar a saber cómo cumplimos las promesas de esta industria, quiero contarles cuáles son las 3 promesas que nosotros nos hacemos antes de iniciar en este negocio. Pónganme corazones en el chat equipo. ¿Quién está listo para recibir esta llamada? ¿Quién está listo para recibir esta información? Vamos a subir corazones, vamos a subir números de conectados y quiero que estén muy atentos y que en este Mixler le pongamos muchísima intención. Todos ustedes van a escuchar la misma información, sin embargo no todos van a entender lo mismo porque todos están en puntos diferentes de su negocio, en puntos diferentes de su proceso y de su vida. Entonces quiero que te conectes y le pidas a Dios o al universo que esta llamada conecte contigo lo que tú necesitas escuchar, que esta llamada conecte contigo lo que tú necesitas aprender, que esta llamada te dé la energía que tú necesitas para poder continuar y para poder cerrar este ciclo de la promesa cumpliéndote la promesa que te hiciste a inicio de ciclo. Así que vamos a iniciar con la primera promesa. Y la primera promesa que nosotros nos hacemos de equipo antes de entrar en este negocio es la promesa personal. Resulta que todos desde pequeños tuvimos ciertos sueños. Quiero que en este momento te acuerdes de por allá cuando tenías, no sé, 10, 12, 15 años. ¿Qué te decías que cómo iba a ser tu vida? ¿Cómo soñabas tu vida cuando tenías tal vez 9, 10 u 11 años? ¿Han visto ese meme que dice como, yo creí que a mis 25 iba a tener la vida resuelta y ya tengo 25? ¿Saben por qué pasa eso? Porque si tú te pones a pensar qué soñabas cuando tenías 9, 10, 11 años, tú realmente soñabas sin límites. Decías, yo voy a tener este carro, yo voy a tener esta casa, yo voy a hacer esto. Pónganme en el chat ustedes con qué soñaban cuando tenían 10, 11, 12 años. ¿Qué decían que cómo iba a ser su vida en 5 años? ¿Qué decían que qué iban a lograr en 5 años, o sea, cuando tuvieran 25, cómo estarían a los 30? En lo personal, les cuento que yo cuando tenía más o menos unos 10 años, yo estaba obsesionada con ser diseñadora de modas, imagínense. Obsesionada con ser diseñadora de modas. Entonces yo tenía un montón de libretas donde yo diseñaba vestidos y diseñaba como cosas y bueno, esa era como mi obsesión de ese momento. Resulta que yo decía que yo no quería estudiar diseño de modas aquí en Colombia. Yo decía como, no, es que yo quiero estudiar en otro país. Y yo siempre fui muy youtuber, o sea, yo siempre vi demasiados videos de YouTube y yo veía a la gente viajando. Entonces yo siempre soñé con decir, no, yo me gradúo del colegio y yo me voy a ir a estudiar a otro país. Yo me gradúo y yo me voy a ir a Canadá y voy a estudiar en Canadá inglés 1 año y luego de irme a estudiar inglés 1 año, yo me voy a ir a Nueva York y allá voy a montar mi empresa de diseño de modas y voy a ser muy millonaria y yo le voy a dar mucha comida a la gente de la calle. Por aquí me ponen tenista, veterinaria, ser una estrella de cine, ser médico, deportista de alto rendimiento, casa, carro, ser un gran médico. A ver, una casa campestre, ir en un condominio. Ok, perfecto. Entonces imagínense la película que yo tenía montada. Cuando yo me voy a graduar del colegio a los 16 años, vean, yo no les puedo explicar, o sea, se los juro que yo juraba que yo iba a tener eso. O sea, yo juraba que yo me iba a graduar y mis papás me iban a comprar un tiquete para Canadá. O sea, mejor dicho, yo no sé, o sea, yo ni siquiera nunca hablé eso con ellos, pero en mi mente yo juraba que es que eso era como lo que yo iba a hacer. O sea, y yo contaba eso en el colegio, o sea, yo decía como, no, en 11, o sea, ya en 11, ya con 16 años, o sea, ya grande, yo decía como, no, yo el otro año me voy para Canadá, o sea, se los juro, yo hablaba así. Entonces, yo salgo del colegio y me doy cuenta
que mis papás no tenían ni siquiera cómo pagarme una universidad en Medellín. O sea, imagínense la estrellada que yo me pegué estando en noviembre, graduándome a una semana y que me digan, Isabel, ¿tú qué vas a hacer? O sea, ni siquiera como, ¿qué hacemos? ¿Qué quieres hacer? No me, o sea, fue como una chutadita de pelota, como, ve, ¿tú qué vas a hacer cuando salgas? Que te graduas en una semana. Y yo como, oh my God, ¿cómo así? Entonces, mi tío, que es el dueño de la empresa familiar, él toda la vida pues viajó, él tenía una casa enorme, él tenía su empresa, él tenía un carro, entonces de cierto modo yo crecí viéndolo a él y viendo que esa vida era posible, o sea, viendo como que había gente que él viajaba y él iba a Disney una vez al año y me traía regalitos y yo pues veía sus carros, veía su casa, entonces yo decía, es que esa vida es posible. Y cuando yo le cuento a mi familia que como así que yo quería irme a Canadá a estudiar diseño de modas y todo esto, lo que a mí me respondían era, ¿cómo así? ¿Usted quién le va a pagar eso? O sea, mi mamá me dijo, ¿y quién te va a pagar eso? Mi papá me dijo, ¿y quién te va a pagar eso? Y mi abuelo me dijo, ¿y a ti quién te va a pagar eso? Y yo dije, oh my God, ¿cómo así? O sea, esto no es posible. Y yo de un día para otro, se los juro que yo dije, no, ya no quiero nada, o sea, ya no sé qué quiero, o sea, yo llevaba años diciendo que así iba a ser mi vida. Y un día para otro alguien me dijo como, no, eso ya no va a ser posible. Entonces en ese momento yo pido trabajo, comienzo a trabajar en un empleo a los 16 años, porque yo dije, no, pues yo no sé qué estudiar, o sea, yo no, si no es diseño de modas, yo no sé yo qué quiero estudiar, entonces pues mi tío me ofreció un trabajo y yo dije, pues eso es mejor que nada. Yo empiezo a trabajar. Y empezó, me ponían a tomar fotos, me ponían a trabajar en el almacén, me ponían en la parte de ventas, me ponían a hacer inventario, me ponían en la fábrica, me ponían a marcar griferías, a veces me ponían a arreglar griferías, a veces me tocaba arreglar la gotera a las griferías, a veces me tocaba ir a visitar centros comerciales a tomarles fotos a los lavamanos, a veces me tocaba ir a centros comerciales a visitar los sanitarios. Y entonces como que eso era como en lo que yo me empecé a mover, o sea, de diseño de modas a estar vendiendo baños. Sin embargo, en medio de todo esto, yo seguía viendo YouTube y yo seguía viendo gente viajando, videos de personas que Ibiza y Mykonos y las Bahamas, Bora Bora, y yo decía, esta gente como que hace, o sea, como que vive. Entonces, la primera promesa que yo me hice en ese momento es, yo quiero viajar. Hice todo lo que pude para viajar siendo empleada. Me pagué un viaje a España, no me lo pagué, me endeudé con 2 tarjetas de crédito. Y yo pasé de estar encerrada en una oficina todos los días arreglando griferías a luego estar 2 meses sola en España. Estuve en Madrid, estuve en Valencia, estuve en Barcelona, estuve en San Sebastián, estuve en Pamplona, estuve en Málaga. Y yo hice todo ese recorrido solita y tuve mucho tiempo para pensar y reflexionar y como que nunca había estado en un lugar tan diferente, nunca había viajado en mi vida, nunca había salido del país, nunca había estado tanto tiempo sola. Y ese fue el primer momento donde yo dije como, wow, hay un mundo muy grande por recorrer y esta vida se siente muy diferente. Y la primera promesa que yo me hice estando en España fue, esta es la vida que yo quiero, esta es la vida que yo quiero viajar. Y esa fue mi primera promesa. Ahora quiero que pienses tú cuál fue la primera promesa que tú te hiciste antes de entrar en esta industria. Porque después de decir yo quiero viajar, yo dije yo quiero poderme pagar un arriendo más tranquila y quiero poder ir a mercar sin tener que hacer cuentas de que estoy mercando y para saber si me alcanza y no tener que estar en la caja contando las monedas o diciendo no, entonces esto no me lo des. Esa fue la primera promesa que yo me hice. Yo soñaba con viajar y soñaba con tener un poco más de dinero. Eso fue lo que yo empecé a pensar antes de conocer esta industria. Y resulta que tú encuentras esta industria y lo que encuentras es como un ticket para esa promesa. Te muestran una presentación, ves historias de éxito, ves personas lográndolo y logrando no solamente lo que tú quieres, logrando cosas incluso muchísimo, muchísimo más grandes de lo que tú te imaginas. Y en medio de todo eso, tú lo que dices es, wow, ahí hay una posibilidad para mí. Y entras a este negocio y haces tus 100 razones. Yo miro mis 100 razones hoy de hace 5 años y wow, o sea, me llenan de orgullo y la verdad me encanta leer mis 100 razones de hace 5 años. Y es ver las promesas que yo me hice cuando inicié en este negocio.
Y esas promesas que yo me hice, en ningún momento decía rubí, ni esmeralda, ni diamante ejecutivo, porque yo solamente entré y yo dije, yo veo un ticket para mis sueños. Yo solamente ponía poder estar tranquila, poder viajar, poder pagar mis deudas, pagar el arriendo. O sea, como que yo ni siquiera, si ustedes ven mis 100 razones, yo tenía cosas como muy espirituales. Era como ser disciplinada y ser productiva y cosas súper locas como y ser leyenda. Pero ustedes ven mis 100 razones y nunca dice una cifra, nunca dice un carro, nunca dice un lugar. O sea, era súper gracioso porque yo tenía tan poco entrenada la capacidad de soñar que yo era como, no, o sea, como que yo quería ser leyenda, pero no quería un carro. Imagínense mi distorsión del negocio. Y la promesa que yo me hice cuando empecé en ese negocio fueron mis 100 razones. Yo quiero que tú hoy busques tus 100 razones y mires las promesas que te hiciste desde toda la inocencia, cuando no sabías cómo funcionaba ni siquiera este negocio, cuando no te habías tú mismo puesto un límite para soñar, porque a veces dentro del negocio comienzas a ponerte un límite de que sí es posible y que no es posible para ti. Este rango sí es posible, este no es posible, ganarme este viaje sí es posible, pero ganarme este otro viaje no es posible. Vender esto sí es posible, pero llegar a top enroller no es posible. Tú mismo te empiezas a comprar ciertas cosas de qué promesa es posible para ti y qué no. Y quiero que desde la inocencia vayas hoy y mires tus 100 razones y revises qué pusiste ahí cuando nadie te había limitado a soñar. No tenías 9, 10, 11, 12 años en esta industria y nadie te había dicho que esto no era posible, que eso no era verdad. Nadie te había dicho que te habías metido a una estafa, que esto era una pirámide, que te creas influencer. Nadie se había reído de ti porque empezaste el negocio. No habías recibido cientos de no que te han formado el carácter. No tenías creencias sobre que sí y que no. Cuando escribiste tus 100 razones, tenías un corazón completamente puro y soñabas que todo lo que vivieras aquí lo ibas a lograr. Y te pudiste soñar sin un solo límite, porque nunca nadie te había pedido a ti que hicieras más de 100 sueños. Te habían dicho uno, dos, pero llegas a esta industria y te topas con que te dicen, pon 100 sueños, porque todos se van a hacer realidad. Y yo voy hoy a mi lista de 100 razones y todos se han hecho realidad. Incluso es momento de volver a hacer otras 100 razones para otros 5 años más. La primera promesa equipo, la promesa personal. Las promesas que te hiciste antes de entrar a la industria y que te hiciste cuando entraste a la industria. Vamos equipo a dar corazones si les hace sentido esta primera parte y recordar sus primeras promesas cuando iniciaron. Y vamos para la segunda promesa. La segunda promesa que haces en esta industria es la promesa a las personas que amas. Yo no sé ustedes, pero yo tengo una conversación grabada en el corazón. Para mí mi abuelo fue la persona más importante de toda mi vida. Él fue mi mejor amigo, él fue la persona que me lo dio todo, fue el más consentidor, fue ese típico abuelo caprichoso y literalmente como ven en la foto esta que les puse en el fondo de este Mixler, desde que yo era pequeña éramos mejores amigos. Yo no les puedo explicar, o sea, éramos mejores amigos. O sea, si yo lo asimilo hoy con la relación que tengo, no sé, con los fundadores, era la misma relación que yo tenía con mi abuelo. O sea, era mi mejor amigo. Y me acuerdo que él era súper consentido. Yo era como, ñoño, quiero esto. Y él me lo daba. Ñoño, quiero un chicle. O sea, obviamente chiquita le pedía súper bobadas, pues dulces y cosas así. Pero todo lo que miren, todo lo que yo le pedía, él me lo daba. Se los juro, todo, 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 todo. Él me dio mi primer celular, me dio mi primer computador, me dio mi primera cámara. Él era súper consentidor. Me acuerdo que hay algo que él siempre me decía y me lo repetía un montón. Cada que me compraba algo me miraba y me decía, Isa, mírame bien. Tú te tienes que casar con un millonario para que te pueda dar todo lo que yo te doy, porque yo ya veo usted cómo va a ser de grande. Y bueno, me voy a casar con un millonario y también la millonaria voy a ser yo. Pero de él aprendí la presencia y aprendí algo muy valioso. Él y yo teníamos un ritual. Yo iba donde él todos los días, cuando no trabajaba y cuando era empleada, iba todos los domingos. Y teníamos un ritual y era el atardecer. Era sentarnos en el balcón, a ver el atardecer y hablar. Miren, 100% presentes. De ahí salían las conversaciones más profundas que ustedes se puedan imaginar. O sea, yo me acuerdo de lo que hablábamos y yo digo, mi abuelo como me hablaba de cosas tan profundas y yo como con 12 años. O sea, me hablaba de cosas súper, súper, súper profundas. Mi abuelo era poeta, escultor y pintor. Él era un artista. Ya saben por qué me gusta escribir, por qué me gusta leer y por qué me gusta la cerámica. Él era mi mejor amigo y él me enseñó a mí a pintar acuarela desde que yo era súper pequeña. Y yo siempre me sentaba ahí con él y curiosamente de todas las conversaciones que yo tuve con él, hubo un día en el que yo no sé por qué dije, voy a grabar. Es el único video que tengo de ese ritual que teníamos. El único video que tengo. Es un video que dura 1 minuto. Y todo me hace sentido porque yo miro ese video y ese video, que ya lo van a escuchar, ese video era el que yo tenía que grabar
para acordarme de la promesa que yo le hice. Gran ilusión mía es verte salir adelante. Eso es por lo que yo más suspiro y quiero, como que verte como ya acomodada, con tu carrera, con todas tus cosas ejecutadas, ¿cierto? Que yo, bueno, ya la puedo soltar, porque ya hizo todo lo que había que hacer. Cuando la vida uno nunca la acaba de estudiar y de progresar, de todas maneras, quisiera verte pues como acomodada de que coronaste alguna cosa. Eso para mí me llena de satisfacción. En parte por eso es que yo te ayudo para verte como progresar y llegar a una meta. Es la única conversación que yo tengo grabada con él. Y es la conversación donde él me decía la promesa con la que yo me quedé con él. ¿A quién le hiciste tú una promesa? ¿A tus papás? ¿A tus hijos? ¿A tu hermano? ¿A tu abuelo? ¿Y cuál fue esa promesa? La promesa que yo le hice a él es que yo iba a lograr algo en la vida. Ni siquiera hablamos de qué, en qué iba a estudiar o qué iba a hacer. Él solamente soñaba con verme lograr algo grande en la vida. Mi papá está aquí en mi casa y cada rato que logro algo, él siempre, siempre me lo recuerda y me dice como te imaginas que yo estuviera vivo para poder ver lo que estás haciendo. Te imaginas que él pudiera ver dónde estás viviendo. Te imaginas que pudieras contarle la historia de todos tus viajes. Y siempre hablamos de eso, cuando me veis logrando algo, siempre me recuerda eso, siempre, mi papá siempre me lo recuerda, como me alegra que por fin le pudiste como cumplir esa promesa a él. Y miren que es muy curioso porque es mucho más fácil que tú rompas tus propias promesas a que se las rompas a las personas que amas. Porque es más duro, curiosamente, decirle a tu mamá, mira, me dio pena subir un video a redes sociales. No vamos a pensionarte. Que le tengas que decir a tus hijos, no, lo siento, es que mamá y papá no pudieron, se van a rendir, ustedes no van a poder viajar ni estudiar lo que ustedes quieran. Es más, no vamos a poder estar presentes con ustedes porque vamos a tener que buscar un empleo otra vez. Imagínate tenerle que decir a tus papás, lo siento, no, lo que yo les prometí no va a ser posible, no puedo darles esa libertad ni ayudarlos económicamente. Familia, miren, no podemos viajar, no podemos viajar, la Navidad no va a ser como ustedes la sueñan, porque yo me rendí, porque yo no hice una llamada, porque yo no hice un cierre, porque yo no estoy prospectando, porque yo no estoy siendo constante en redes sociales. Es más duro pensar en tener esa conversación. Entonces esas promesas son las que a veces tienes que aferrarte para hacer este negocio. Porque imagínate tener que dar la cara y decir, ay no, es que sabes que me pareció prospectar súper duro, no vamos a poder cumplir los sueños. Me pareció que 4.000 puntos era demasiado, o que ser un rubí era demasiado trabajo. Es que liderar me pareció teso, entonces mejor quedémonos como estamos. ¿Cuál es la promesa que le hiciste a un ser querido? ¿Y cuál es la comparación que nunca, nunca quieres tener? Porque aunque Ñoño ya no esté, yo lo honro en su presencia y lo honro en su memoria, porque yo sé que él dio todo por mis últimos años de vida y fue feliz conmigo y no sé, energéticamente, de donde sea que esté, o sea, como sea que funcione esto después de la muerte, que no sé cómo funciona, yo lo honro en cada trabajo que hago, en cada cierre que hago y en todo lo que hago todos los días. Esa es la segunda promesa que te haces en esta industria, las promesas que haces a las personas que amas. Y la tercera promesa que hacemos en esta industria es la promesa de la industria, que es la promesa de que si tú haces esto de forma profesional durante 5 años, llegarás al diamante. Esa es una promesa muy curiosa porque es una promesa que tú normalmente no la haces cuando entras. Es más, ni siquiera a veces la haces cuando llevas 6 meses, incluso un año, incluso hay gente que lleva 2 años que ni siquiera se ha hecho esta promesa. Entonces, si tú me dices, Isa, yo llevo 2 años en Vi, me faltan 3, no. Solamente cuando te haces esa promesa, ahí comienzan a contar los 5 años. ¿Me hago entender?
La promesa de los 5 años de forma profesional para que seas diamante no comienza a contar desde el momento en el que te firmas. Comienza a contar desde el momento en el que tú mismo te haces la promesa de decidir hacer esto de forma profesional por 5 años para llegar al diamante. El día que tú haces esa promesa es el día que comienza a contar el tiempo, no el día que te firmas. Esta industria aquí pues está diseñada para enseñarte a soñar. Porque probablemente tú ves un cheque de Rubí y tú ya dices, wow, es que un cheque de Rubí me cambiaría por completo la vida. O sea, lo que yo gano hoy comparado con un Rubí me cambiaría por completo la vida. Sin embargo, hay algo muy curioso con el diamante y es que muchas personas tienen su meta personal clara, la de sus seres queridos también, pero un 90% del equipo, de las personas que están en esta llamada, nunca se han hecho la promesa de ser diamante. Isa, ¿y cómo sé si yo ya me hice la promesa de ser diamante? Número 1, si tú ya tienes afirmaciones y declaraciones sobre tu diamante. Número 2, estás completamente obsesionado con ese rango. Número 3, ya visualizaste cómo cierras el diamante, ya visualizaste el día de tu reconocimiento. Número 4, tu diamante ya tiene fecha. Ya dijiste, de aquí a tal fecha yo soy diamante. Y número 5, tu ritmo de trabajo no depende de lo que dice el back office. Si tú eres una persona que ese ciclo le fue bien y acciona, súper. Pero si eres una persona que ese ciclo no le fue tan bien y el próximo ciclo le baja, tú no has hecho la promesa de ser diamante. Porque el diamante no se cumple la promesa cuando llegas. Se comienza a cumplir desde el momento que comienzas a accionar como si tú ya fueras ese diamante. ¿Y cómo hago yo que la promesa del diamante se cumpla? Equipo, miren, un diamante no es el cheque. Vamos a empezar por ahí. Un diamante no es el cheque. De hecho, ese es el último pilar de un diamante. Eso es como la cereza del pastel. Háganse de cuenta que es como una montaña. Vamos a escalar una montaña y el cheque está en la punta de la montaña. Pero todo lo que hay que hacer para subir hasta allá, eso es lo que es el diamante. Porque aquí a que tú llegues al cheque, han pasado tantas cosas, tantas. Y esas son las cosas que tú vas a contar. Hay gente que no entiende eso. La gente dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa este reto, esa situación? Equipo, porque ustedes, ¿qué van a contar en un Mixler? Ay, me gano $30,000. No, tú cuentas todo lo que hiciste para llegar a los $30,000. Tú no te paras en una tarima y dices, hola, ¿cómo están? Soy diamante y me gano tanto. No, tú dices, les voy a contar qué aprendí, qué accioné, qué hice, qué entendí, en quién me transformé para llegar a los $30,000. El proceso es lo que hace el diamante, no el cheque. Un diamante es alguien que comienza a marcar la diferencia en el grupo con su ritmo de trabajo. Equipo, aquí es tan fácil destacar. En este negocio es tan fácil destacar. Si ustedes ven en este momento en Humans, hay 5, 6, 7 personas que destacan en el grupo, que destacan en Humans Mundial y que destacan en su grupo interno. Y no hacen mucho más que los otros. Solamente hacen lo que hay que hacer y ya por eso destacan. Entonces, ¿cómo hago que se me cumpla a mí la promesa del diamante? Punto número 1, equipo. Vas a definir para ti qué significa ser diamante. Porque miren, ustedes pueden ver, por ejemplo, mi vida, o la vida de Juan Juilao, o la vida de Camilo y Daniel, o de Adriana y Valentina, o de Jay Sánchez, o de Sol y Luis. Y ustedes, equipo, créanme que en el fondo puede que ustedes no quieran o no se identifiquen con ninguno de nosotros en cómo quieren vivir ustedes cuando sean diamantes. Ejemplo. Es que no hay ningún diamante, bueno, Sol y Luis son papás, pero digamos, es que no hay ningún diamante que haga eso y yo cuando sea diamante quiero vivir así. Yo cuando sea diamante quiero vivir de esta forma. Yo cuando sea diamante quiero mantenerme haciendo giras y nunca tener casa. Y el primer paso para tú poder llegar a ser diamante es definir para ti qué significa ser diamante. ¿Cuál es tu visión de tu vida como diamante? Y darle tú el significado del diamante. Porque para mí, Isa Osorio, y para todos, el diamante significa cosas completamente diferentes. Así que una tarea que ustedes tienen que hacer es sentarte y decir, y hagan esto como un ejercicio de journaling. Journaling prompt para el negocio. Para mí, ¿qué significa ser diamante? Y hagan eso con cada rango. Van a ver cómo hacen un clic espectacular con el negocio. Pongan el siguiente rango que ustedes quieren cerrar, ya sea zafiro, ya sea rubí, esmeralda y diamante. Háganlo de ahí en adelante, todos los que ustedes quieran.
Y la pregunta que se van a hacer al principio de esa hoja en blanco es, para mí, ¿qué significa ser? Y ponen el nombre del rango. Porque escuchen, para mí, ¿qué significa ser? No el cheque. ¿Qué significa ser zafiro? ¿Qué significa ser rubí? ¿Qué significa ser esmeralda? ¿Qué significa ser diamante? Porque el rango es una persona en la cual tú te conviertes. Y el cheque, acuérdense que es la Teresa del pastel. Entonces no es el zafiro de los 1500, no. ¿Qué significa para mí ser zafiro? ¿Qué persona sería yo como sea zafiro? ¿Cómo serían mis creencias, mis hábitos, mi rutina, mi mentalidad? Todo lo que tú decides ser y el proceso en el que tú te conviertes para llegar a ese rango. Número 2, para que la promesa se cumpla, tienes que entrar en una etapa de preparación, porque no es cuánto gana un diamante, es qué hace, cómo piensa y cómo actúa. Y la etapa de preparación es prepararte para recibir y para sostener. Isa, ¿por qué aún no me llega el resultado? Entonces yo veo socios que tienen, no sé, 3 consultores, supongamos. Tú tienes 3 consultores en tu equipo y dices, yo me sueño con 15 consultores. Pero yo hago una planeación con ellos y tienen una agenda completamente desordenada, no son productivos ni con sus 3 socios, no han podido duplicar esos 3 consultores, de esos 3 consultores ninguno sabe presentar, de esos 3 consultores ninguno hace eventos, es más, hasta el mismo líder nunca ha liderado un evento él solo ni ha hecho un evento él solo, entonces el universo no te va a dar algo que tú no puedas manejar. O sea, no te va a soltar 15 personas si no puedes manejar 3, si no has podido duplicar una, si tú no has hecho un evento. Entonces, Isa, ¿por qué no me llegan los 10 que quiero? ¿Por qué no me han llegado las 13 firmas que quiero? ¿Por qué no llegaba al top enroller? Tú ya sabes qué es ser top enroller y tener una firma diaria, 2 firmas diarias, 3 firmas diarias y tener toda esa cantidad de personas nuevas en tu equipo. Si no has podido liderar a una. Entonces, el negocio es tan sabio que te va preparando progresivamente para que te puedan llegar las personas y tú puedas sostener. Porque si tú tienes en este momento 2 socios, 5, 6 o 10, y a esos 10 no les estás dando tu 100%, el universo no te va a dar 10 más. Dice la Biblia, porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. El universo ama a las personas que se han preparado para tener, para multiplicar y para sostener. La etapa de preparación de un diamante no significa es que aún no, es que mucha gente piensa que la etapa de preparación es solamente el cheque, es que aún tengo creencias limitantes sobre el dinero, es que aún piensan solamente en el cheque, en prepararse para el cheque, es que aún no sé manejar las finanzas, eso es una parte. Pero el punto número 3 para tú poder cumplir la promesa es aceptar la responsabilidad que conlleva ser diamante. Un diamante conlleva tener mucha responsabilidad. Y yo admiro infinitamente a Juanjo y a Lau, porque en mi proceso, pues obviamente ellos son mis patrocinadores, son mis uplines, y yo los he visto hacer cosas que yo he dicho, por eso no tengo los resultados que ellos tienen y el equipo que ellos tienen, porque ellos son capaces de tal vez invertir muchísimo en el negocio o hacen ese tipo de cosas o tienen esa habilidad para cerrar líderes que yo aún no tengo. Y yo me fijo mucho en eso, no solamente, ay, qué rico el equipo de Juan Jubilao y cuánto ganan. No, 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 no. ¿Qué tanta responsabilidad tienen y si yo sería capaz de hoy a mañana recibir esa responsabilidad? O sea, ¿qué pasaría si a mí de hoy a mañana, y piensen en esto, qué pasaría si a mí de hoy a mañana me pone la responsabilidad de mi patrocinador y tengo que hacer todo lo que él hace y tengo que tener su agenda y su equipo? Piensen solamente en eso. ¿Ustedes serían capaces de afrontar eso? Perfecto. Por eso aún no tienes el resultado de tu patrocinador. Estás en etapa de preparación. El negocio es sabio y te lleva progresivamente a que te prepares para poder recibir un resultado. Punto número 4 para que tú puedas cumplir esa promesa y es ver el negocio en abundancia. Cuando te duele invertir en una sesión de fotos, cuando te duele invertir en un evento, cuando haces el negocio diciendo, es que la gente no tiene dinero, es que no tengo suficientes contactos, no tengo suficientes habilidades, no tengo suficiente tiempo, tú haces el negocio en escasez. Y un diamante no hace el negocio en escasez. Un diamante ve el negocio en abundancia. Cuando tú haces el negocio en abundancia, comienzas a aceptar esa responsabilidad de decir, hey, yo soy responsable de conseguir los contactos, soy responsable de tener las habilidades, soy responsable de organizar mi agenda y tener tiempo para todo. Estás en etapa de preparación. Si tú me dices cuál es mi labor para poder llegar a diamante en el presente,
Tu labor para llegar a diamante hoy es que lo que tienes que hacer hoy, los socios que tienes hoy, tu agenda de hoy, la hagas a un 110%. Que lo que tienes hoy, las responsabilidades que tienes hoy, los contactos, los seguidores, lo que estés haciendo hoy en el presente de tu negocio, el equipo que tengas hoy, te asegures de que lo estás haciendo al 100%. Porque si lo que tienes hoy aún lo haces a medias, no vas a poder llegar ni siquiera a un 200 de un diamante. Es supremamente importante que aceptes la responsabilidad de tu presente para que puedas aceptar la responsabilidad de tu futuro. Punto número 5. Para poder llegar a ser diamante, tú tienes que tener una creencia del 100% en la industria, en Vi y en el negocio. Si tú aún te da pena hablar del negocio, y con pena, ojo, porque no me refiero a, ay no, yo ya prospectaba, ya no me da pena, no, equipo. Si a ti te ponen un empresario de alto nivel y tienes que hablarle del negocio, ¿te temblaría la voz? ¿O no te temblaría la voz? Miren, uno tiene muchas creencias por ahí porque este negocio es un negocio que toca defenderlo mucho y a veces toca limpiarle mucho el nombre y toca hablar con mucha gente y recibir muchos paradigmas externos y te dicen que esto tan bueno no dan tanto y que, o sea, este negocio es un negocio que es muy criticado. Entonces cuando alguien no tiene un buen carácter, es muy fácil que cualquiera de esas objeciones, opiniones o cosas que te han dicho sobre el negocio se siembre como una semilla inconsciente que tú dices, no, es que yo amo Vi, yo amo el negocio, yo amo la industria. Pero alguna objeción que te dijeron, algún comentario de un familiar, algún comentario de un amigo, se sembró como una semilla inconsciente en tu mente que te ha hecho inconscientemente tener no una creencia al 100, sino tal vez a un 98%. Y por ese 2% está la diferencia entre tu rango y tu rango siguiente. Es ese salto. Yo quiero que tú mires el nivel de producción, de ventas que hay entre el rango que tienes y el rango que tú quieres lograr. Que hay entre el rango que tú tienes y el rango que es el rango diamante. ¿Cuánto es la diferencia en ventas y producción? Eso en network marketing se le llama el salto, o en inglés se llama como el gap. El salto que tienes que dar, ese es el salto que tienes que dar. Llegar de 4.000 a 14.000 o de 14.000 a 29.500. El volumen que hay entre esos dos rangos es el salto que tú tienes que dar. Ahora, quiero que piensen en lo siguiente. Si ustedes ven, entre más rango, más largo es el salto. Entre consultor y zafiro, 3.000 puntos. Entre zafiro y rubí, 10.000. Entre rubí y esmeralda son 15.000. Ustedes saben por qué cada vez el salto es más largo. Porque si a ti te da miedo y te cuesta saltar 3.000 puntos, ¿cómo vas a saltar luego 14.000? ¿Cómo vas a saltar luego 60.000 de esmeralda a un diamante? Ese salto cada vez es más grande porque eso representa la preparación que conlleva. Esa preparación que hay entre un rango y el otro es lo que te va formando. ¿Cómo te ves tú en 10 años en esta industria? ¿Te has planteado que tu creencia también depende de cuánta es tu visión? ¿Cómo te ves tú en 10 años? Si realmente sí te has visualizado algo a largo plazo, porque eso también es necesario para tú poder dar el salto. Eso es completamente necesario para tú dar ese salto. La promesa se cumple para llegar al diamante también cuando entiendes que tú eres un creador de resultados y no una víctima de las circunstancias. Miren, un diamante es un diamante porque tomó la decisión y se hizo la promesa. Un diamante es un diamante porque a un diamante nadie le tiene que decir qué hacer. Un diamante decide mejorar, crecer, hacer llamadas, contactar, hacer cierres, invertir, educarse, porque el diamante es el que decide salir de su zona de confort el día que se hace la promesa. Ese es el día que un diamante comienza su camino de diamante. El día que tú te hagas la promesa de ser diamante es el día en el que tú pierdes el miedo al éxito. Ustedes saben que a veces no le tienen miedo al fracaso, sino miedo al éxito. Porque miedo al fracaso, ¿qué es el miedo al fracaso? Volver, por ejemplo, yo digo, miedo al fracaso, ¿qué es? Yo lo que ya viví, ya lo superé. O tal vez tu fracaso más grande es donde estás hoy. Tal vez tú es donde estás tocando fondo. Puede que tú donde estés hoy, en este momento, en este presente, hoy, en este Mixler, estás en un día donde tú dices, es que estoy tocando fondo completamente. Entonces al fracaso no le tienes miedo porque ya estás en tu peor momento, entre comillas, ya estás en tu punto más bajo. Si no avanzas es porque le tienes miedo al éxito, no miedo al fracaso. Para tú poder hacer la promesa del diamante, tienes que tener una certeza completa en el jugar el negocio a hacerlo
en grande. ¿Ustedes saben cómo es el juego del diamante? El juego del diamante se llama mantener la certeza. Es el juego mental todos los días de un diamante. Con lo que lucha un diamante todos los días es contra la duda. La duda de si no lo va a lograr, la duda de si esto no puede pasar, la duda de las preocupaciones. Esa es la lucha diaria de un diamante. Es una lucha completamente mental. Un diamante todos los días tiene que trabajar para mantener la certeza en que la promesa se va a cumplir. Un diamante, equipo, es un diamante hoy y no solamente un diamante en el back office. Cuando tú te haces la promesa de ser diamante, ese día comienzas a ser diamante. Y se ve en el back office cuando has acumulado suficientes horas de vuelo y experiencia. Entonces tú puedes ser diamante desde hoy. En este negocio no existe el estancamiento en los rangos. No existe, estoy estancado en un consultor, estoy estancado en un zafiro, estoy estancado en un rubí. Yo lo hablaba con Gio en estos días, porque si ustedes se ponen a ver, como el salto cada vez es más grande, pues lo normal es que cada vez se tome más tiempo saltar entre rango y rango. Pues no es lo mismo el salto de consultor a zafiro que de esmeralda a diamante. Como el salto o el gap de puntaje cada vez es más grande, pues el tiempo también aumenta entre rango y rango. Miren el puntaje que hay entre un Royal y un Ambassador. O sea, estamos hablando de que la diferencia entre un Royal y un Ambassador son casi 600.000 o 700.000 puntos de volumen. O sea, imagínate, si te da miedo saltar de consultor a zafiro, imagínate tener un salto de 600.000 puntos de volumen. Ya ves la preparación que uno requiere para poder llegar a ese nivel y después de estar en decir, ok, tengo que hacer un salto de 600.000 puntos de volumen, ¿qué tanta creencia tengo que tener para yo decir que puedo dar un salto de 600.000 puntos de volumen? Entonces, en este negocio, el crecimiento no solamente se mide en crecimiento de rango. Uno no se estanca en un zafiro, en un rubí o en una esmeralda. Porque yo creo que tú te pongas a ver lo siguiente. ¿En qué rango estás tú y cuánto tiempo llevas en ese rango? Entonces tú me dices, Isa, estoy estancado en este rango. ¿Estás estancado? Económicamente. Puede que sí. O sea, económicamente no ha habido un crecimiento exponencial. Sí, pero realmente estás estancado. Porque yo quiero que tú mires en el tiempo que has estado sosteniendo ese resultado. ¿Acaso tú no has crecido? ¿Acaso no has mejorado habilidades? ¿Acaso no eres una persona completamente diferente? Vaya y mire su interior. Porque uno nunca tiene problemas en el negocio. Uno tiene problemas personales. Es algo que yo entendí y que me ha cambiado completamente la perspectiva del negocio. Uno no tiene problemas con el negocio. Uno tiene problemas personales. Si algo en el negocio no está funcionando, no es un problema del negocio. El negocio siempre funciona bien, el negocio ya funciona, el sistema funciona, Vi funciona, todo está funcionando. Uno nunca tiene problemas de negocio, tiene problemas personales. Por lo tanto, uno es el que puede mejorar y cumplirse. Isa, ¿y cuál es la última pauta para yo poder llegar a cumplirme la promesa del diamante? Un diamante es alguien que cumple su promesa de ser diamante porque ayudó a cumplir la promesa de los demás. Un diamante solamente cumple la tercera promesa, que es la promesa del diamante, cuando ayuda a personas a cumplir sus promesas personales y sus promesas con sus familiares. La tercera promesa se cumple ayudando a otros a cumplir sus propias promesas. Cuando yo iba a los eventos de equipo y yo ya había tomado la decisión de que yo quería ser diamante y me lo prometí y me lo tatué, yo iba a los eventos y yo no quería una mesa adelante. Yo no decía, ay, qué rico una mesa adelante. Yo sabía que yo iba a tener una mesa adelante porque yo me la iba a ganar. Yo no quería estar en tarima. O sea, de hecho, yo no quería estar en tarima. Esto es 100% real. Yo no quería estar en tarima. Pero yo sabía que era una responsabilidad que yo debía asumir si yo quería ser diamante. Yo no soñaba con el cheque del diamante. Yo sabía que ese cheque era el reflejo de ayudar a otros a cumplir sus promesas. Yo siempre estaba buscando el camino. Y me refiero a que en este momento comiences a buscar tu propio camino al diamante. Porque hay tantas formas de llegar a diamante como diamantes. Cada uno en este momento está en su camino completamente personal. Y yo sabía que era cuestión de tiempo de que yo llegara al diamante, porque yo me lo había prometido. La promesa de esta industria equipo, que es la libertad y con lo que estamos todos trabajando diariamente, nunca lo vas a conseguir si uno está en esta industria jugando a ser pequeño, y nunca lo vas a hacer si estás jugando a ser lo suficiente. Ya hice un cierre hoy, check. Ya prospecté 5, check.
Un diamante juega a hacer este negocio lo más extraordinario posible. Y llega un diamante cuando hay una determinación inquebrantable. Si tú, el día de hoy, que estás escuchando Mikler, tú creías que tú ya habías tomado la decisión de ser diamante porque ya solamente estabas en este juego del plan de compensación y habías llegado a un rango y tú creías que tú ya habías decidido ser diamante, déjame decirte que no. Si tú no te has hecho la promesa de ser diamante, hoy es el día que te lo empiezas a hacer. Y a partir de hoy comienzan a contar tus 5 años. Porque la promesa se cumple para el que la trabaja. La promesa se cumple para el que la gana y la merece. La promesa no llega. Las promesas se trabajan. Cuando yo inicié en esta industria equipo, me hice una promesa. Y esa promesa, hay una de tantas promesas, pero la primera que yo me hice, yo no me la he cumplido. Y esa promesa a mí no se me ha olvidado. Hace 2 días yo estaba con una amiga que me dio como un ritual de cumpleaños y el universo me envió un mensaje muy claro que me recordó esa promesa. Y para yo cumplir esa promesa tengo que tomar una decisión. Y para tú llegar a ser diamante y cumplirte promesas tienes que tomar decisiones. Esa decisión me incomoda como ustedes no tienen la más mínima idea, porque me hace renunciar a muchísimas cosas. Pero siento que por ahí hay un camino muy grande. Y cuando la cumpla, se van a acordar de este Mikler. Ustedes saben que a mí me encanta hablar y declarar. Cuando la cumpla, se van a acordar de ese Mikler y les voy a decir, en ese Mikler les estaba hablando de esa promesa. A veces nos olvidan las promesas pequeñas con las que iniciamos en este negocio, nos distraemos y basamos solamente nuestro valor en el negocio por un resultado de un rango que cuando iniciamos ni siquiera sabía que existía ese rango. Yo he aprendido que para hacer este negocio hay que tener esa inocencia de niño. Cuando uno soñaba con eso y no le ponía límite y no pensaba en si es posible, si no, si me da, si no me da. Hay que tener esa inocencia creyendo que todo es posible, que todo es fácil, que todo es fluido. Porque uno entre más racional vuelve el negocio, menos sentido tiene para uno, porque este negocio no es normal y no es racional. Las cifras que uno gana acá, el impacto, el reconocimiento. A mí me encanta ver este negocio jugándolo como una niña. Así me gusta ver este negocio, como pedirle cosas locas, soñar con él y cumplir esa promesa que me hice cuando inicié en este negocio. Para cumplir las promesas que te hiciste en tus 100 razones a tus familias y las personales, es momento de que comiences a cumplir con tus promesas pequeñas. Cuando te cumplas cada promesa pequeña que te haces, desde decir que ibas a prospectar 5 y prospectar 5, desde decir que ibas a hacer 5 cierres y hacer los 5 cierres, desde decir que ibas a subir un reel hoy y lo subes, solamente llegas a un diamante, que es una promesa grande, cuando en el presente cumples tus promesas pequeñas. Un diamante es un diamante porque un día se lo prometió. Y un diamante tiene como valor de vida cumplir su palabra. Y como su palabra es un contrato, lo cumple. Las personas que llegan a diamante son las personas que cumplen sus promesas. Feliz viernes de cierre, equipo. Deseo que hoy se hagan la promesa de ser diamante, que recuerden cada promesa que hicieron, personales, a su familia, a ustedes mismos, a su equipo, a su líder, que le prometió a principio de ciclo a su equipo y a su líder. Todas las promesas que se cumplan, acumuladas, te van a llevar a un gran resultado de ser diamante.